por invitarme de nuevo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo ven bien. A ver. Sí, se está compartiendo, Ana. Perfecto. Soy la última. Intentaré que no sea pesado, que sea un poquito liviano y que les sea provechoso a todos. Cualquier cosa, pues estamos en familia. Ustedes pueden usar el chat para comentar, para preguntar o para todo aquello que deseen. Bien, primero, realmente darles las gracias por invitarme de nuevo y decirles que lo único que voy a intentar es compartir la experiencia en el aula, compartir vivencia y compartir lo que Eunice ha dicho muy bien, ¿no? Es la pasión por la educación, que yo diría que me caracteriza porque me encanta educar y me encanta estar en el aula con los niños. Voy a hablar un poquito de la docencia online, ¿verdad? Ese teleaprendizaje que nos vino casi pues impuesto sin pedirlo en ese mes de marzo, ¿verdad? Y cómo ese marco, pues incluso no deseado, puede llegar a ser catalizador de actitudes tan buscadas como la autonomía, como la actitud emprendedora, como la autogestión, ¿verdad? El crecimiento de alumnos pues, que han sido capaces de adueñarse de ese proceso de aprendizaje. Vamos a ello. Muy bien. A mí siempre me gusta empezar mis intervenciones relacionadas con la docencia dando un poco más de marco, un marco un poquito más amplio, porque a veces mirar el hoy y mirar el aquí de alguna manera nos limita. Miramos el ahora inmediato y nos limitamos. Entonces vamos a levantar la mirada y vamos a mirar un poquito más allá. Citando a Madre Montserrat del Pozo, que para mí pues, es un referente, ella dice que para acertar la respuesta del hoy hay que mirar el mañana. Pues vamos a mirar el mañana, vamos a pensar el por qué. Es decir, mi tarea diaria, el porqué del aula, ¿cuál es la razón última de nuestra tarea diaria? Si yo les pregunto ¿por qué docencia? ¿Cuál es el sentido último de la educación? ¿Cuál es el último propósito de la educación? ¿Por qué dedicarse a educar? ¿Qué queremos conseguir? ¿Les pueden responder contestando en el chat si les parece? Yo iré mirando lo que van contestando. Les contesten en el chat. ¿Por qué? ¿Por qué educar? ¿Por qué hoy he estado todo el día con mis alumnos? ¿Formar a futuros ciudadanos? ¿Progresar? Anímense, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Para transformar, nos dice Eunice. Para bien social, porque es una forma de hacer un mundo mejor. Para enseñar a pensar, para generar cambios, para mejorar la sociedad. Muy bien, para sembrar inquietudes. Conocimiento es libertad, estoy de acuerdo. Capacidad de decisión. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Para ser mejores personas, perfecto. Y estoy completamente de acuerdo. Miren, si yo soy profesora de matemáticas, que lo soy, por cierto, y de física, el porqué de mi hacer en el aula no está ni en el teorema del cateto, ni en el teorema de Pitágoras, que los ve importantes, claro está, pero no son la finalidad última. La finalidad última recae en lo que ustedes acaban de comentar. Yo voy a trabajar, sí, el teorema de Pitágoras, pero no como fin último, sino para dotar a mis alumnos de capacidad reflexiva, deductiva, de herramientas de lógica, de razonamiento, para crear ese pensamiento crítico y creativo mirando un poco más allá, ¿verdad? Entonces, si tenemos claro el porqué, si tenemos claro el fin último, que es ese cambio de la sociedad, es esa transformación de la sociedad, ¿no? Generar que nuestros alumnos sean realmente agentes de cambio para crear un mundo mejor, no podemos limitarnos. Y a veces lo hacemos. Entonces, queremos llegar más allá. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues lo que hay que hacer es generar el entorno propicio para desarrollar este tipo de habilidades, esta actitud emprendedora. Entonces, vamos a intentar generar el entorno propicio para que este tipo de aprendizaje acontezca. Porque queramos o no, hay un cambio de paradigma. Me gustaría seguir con esta reflexión viendo este pequeño vídeo y después ya seguimos pensando en ella. Do you recognize me? Very soon I will be your student. But I will not always sit in your classroom. I will not take out a pencil or open a textbook. You grew up with books. I read from a laptop.
an iPad, a smartphone. I use the keyboard more than a pen. I'm a digital native, an active learner. Why carry just a textbook when my iPad connects me to the world? I want to know things all the time, and right away. Maybe the best price for cool shoes, or where to hike the Himalayas. To learn, I look online, because the classroom isn't enough for me. Not when I can see faces, hear voices, and chat with people on the other side of the world. I want to learn about Chinese history from someone in Beijing. My school has to keep up with me, not the other way around. I have more and more choices. When you were my age, no one had heard of a charter school. No one could imagine a virtual school. But it's projected that by 2019, half of all high school courses will take place online. I use mobile devices to connect with friends, classmates, and teachers. And when I'm more connected, I'm more interested. I don't buy music at a store, or movies or books. I get them instantly online. And when they excite me, I share with friends. That's how I want my education to be. I need a degree even more than my parents. I know it, and so do my friends. But will I be prepared? Public grade schools are under huge budget pressures, and traditional college is increasingly unaffordable. I don't want crushing debt. If I can Google the best choice for cool shoes, rest assured I'll find the best choice of education, like 2-year institutions and online courses where students like me have grown to be 6 million strong. And when I'm older, I want to keep learning. Do you recognize me? Very soon, I will be changing the world. But I need you. If you're ready to help me, I'll find you. But it's your challenge to keep up with me. I'm a digital native, an active learner. Listen to me. Help me. Together, we can create the future. ¿Lo reconocen? Son nuestros estudiantes, son nuestros alumnos. Ellos no son analógicos. Hay un cambio de paradigma necesario, porque necesitamos dar respuesta a este tipo de estudiantes. Y ellos no conviven en este mundo analógico. Para ellos el mundo es digital, es interactivo, simultáneo. Por lo tanto, hablábamos de generar este entorno propicio para desarrollar este tipo de habilidades. ¿Pero qué nos pasó en marzo del año pasado? Es que este cambio de entorno nos vino de alguna manera impuesto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestiono lo improbable, lo inesperado? ¿Cómo gestionamos lo que no esperamos? Entonces nos ha tocado vivir, yo diría, un momento disruptivo, complejo, muy distinto a lo que esperábamos todos. Y hay dos opciones. A mi modo de ver tenemos dos opciones. Primera opción, esperar a que pase, ir como esquivando golpes, confinarse metafóricamente hablando. Segunda opción, observar a nuestro alrededor, buscar nuevas piezas que han salido, irlas cogiendo, ir armando como un escenario nuevo, generar nuevos escenarios. Ver el cambio que nos ha venido impuesto como una oportunidad. Ver el momento que estamos viviendo y decir, pues ¿por qué no? Este momento va a ser mi momento, porque es una muy buena oportunidad para reinventarme. Y así es como vamos a intentar ver este cambio impuesto. Primero, ser consciente de ello. Y segundo, transformar el entorno que nos ha tocado vivir en entorno propicio para desarrollar este tipo de habilidades en nuestros estudiantes. ¿Verdad? Y es que vivimos pues, en este nuevo escenario tan incierto como desconcertante, pero también cargado de nuevas oportunidades, cargado pues, de espacios para la creatividad. Y es que desde junio, ¿verdad?, nos acuñaron este oxímoron, diría yo, de nueva normalidad, y de normalidad tiene poco. Pero Tommaso Canonici lo llamó nuevo natural. Él decía que no teníamos que decir nueva normalidad, teníamos que decir nuevo natural. ¿Por qué? Para no echar de menos lo que no va a volver. No echar de menos lo que no va a volver y relacionarlo con ese nuevo natural, que a mí me hace pensar en la adaptación de las especies, ¿verdad? Hay que adaptarse, hay que reinventarse, hay que seguir hacia adelante. Porque si lo pensamos bien, el peligro más grande de un momento de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino es actuar con la lógica de ayer. Por lo tanto, queramos o no, ¿qué nos toca? Nos toca reinventar, nos toca parar,
pensar, estamos en un nuevo escenario, por lo tanto tenemos que reimaginar la educación en este nuevo escenario. Tenemos que redefinir incluso la comunidad de aprendizaje. Porque durante el tiempo en que la docencia se llevó a cabo en el confinamiento, aparecieron nuevos protagonistas del aprendizaje, nuevos entornos de aprendizaje. Y llegaron, diría yo, para quedarse. Y son claves para el crecimiento personal del alumno. El aula se extendió, llegó al salón de estar de casa de nuestros estudiantes y llegó a un espacio virtual mucho más amplio. Por lo tanto, hay que redefinir este concepto de comunidad de aprendizaje y aprovechar este nuevo escenario como catalizador, diría yo, hacia una autonomía y un empoderamiento del estudiante. Lo que está claro es que no podemos educar como si nada hubiera pasado. Hay que tener en cuenta que hay distintos aspectos que antes obviábamos y que ahora tienen un papel relevante. De alguna manera tenemos que ir humanizando lo virtual y tener en cuenta también que en este aprendizaje online hay que tener en cuenta el bienestar emocional, por encima de todo, diría yo. Porque sin emoción no hay aprendizaje. Hay que adoptar, incluso si cabe, pues este sentimiento quizás más optimista de perseverancia. Y diseñar experiencias de aprendizaje transformadoras, motivadoras, teniendo en cuenta conexión y desconexión y cuidando los tiempos. Lo que no podemos hacer es trasladar un aprendizaje presencial a un aprendizaje online, porque no suceden igual. Hay que cuidar los tiempos y aprender a administrarlos, utilizando enfoques tanto sincrónicos como asincrónicos. El tiempo virtual es más reducido, pero más intenso. Y hay que tener en cuenta que no siempre puede ser sincrónico. Sí, habrá espacios sincrónicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos enfoques sincrónicos? De enfoques en que el estudiante y el profesor están conectados en tiempo real, sea en el aula, sea virtualmente, pero hay una conexión en tiempo real, como ahora mismo. Ahora mismo ustedes y yo estamos conectados en tiempo real. ¿Qué permite esto? Comunicar, preguntar, incluso encontrarse en grupos. Hay herramientas que nos permiten pues, este trabajo cooperativo incluso online. Pero tenemos que cuidar también, y diría de una manera especial, estos tiempos asincrónicos. ¿Asincrónico en qué sentido? En que es el estudiante en que aprende de forma autónoma, en que el estudiante puede autodirigir su propio aprendizaje. El estudiante irá a su propio ritmo, gestionando él mismo sus tareas, sus experiencias de aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a ver también qué plataformas me permiten gestionar pues, este aprendizaje, diríamos, asincrónico, ¿verdad? Entonces hay que decidir qué tipo de aprendizaje es más conveniente en cada momento. Esto me lo va a decir no solo el objetivo de aprendizaje, sino también el contexto y mis estudiantes. Por lo tanto, tengo que diseñar, y esto depende de ustedes, esta es la parte integral del proceso de diseño del profesor, un tipo de aprendizaje que conjugue estos dos momentos, sincrónicos y asincrónicos. Diseñar esta comunicación, yo diría, regular, útil y empática, y sobre todo, jugar limpio con los estudiantes. Manifestar ya de entrada cuáles son las expectativas y qué es lo que se espera de ellos, ¿verdad? Y siendo sinceros, estamos hablando de un aprendizaje online que yo diría que ha venido para quedarse. No es un paréntesis, no es un aprendizaje de paréntesis en tiempo de confinamiento o en tiempo de pandemia, sino que habrá que darle continuidad. Nosotros hemos visto un cambio muy importante en la autonomía de los estudiantes antes y después del confinamiento. Entonces, eso hay que darle continuidad incluso en un aprendizaje presencial. Se trata entonces de colocar al estudiante en el centro de su propio aprendizaje y vamos a tener, a partir de ahí, que ir modificando metodología, oportunidades de aprendizaje, rol del profesor, rol del alumno. Vamos a reorganizar los centros y reorganizar los espacios de aprendizaje, que a partir de ahora no solo son espacios físicos, sino que son también espacios virtuales. Ese espacio digital hay que también transformarlo para ir dando estas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y colocarlos en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Hay que hacer que el estudiante se adueñe
de su proceso de aprendizaje, personalizando el aprendizaje. Eso lo vemos muy claro, la personalización en otros temas. Si hablábamos antes, ¿verdad? Cuando grabábamos el vídeo en el Flipgrid, hablábamos de nuestra comida preferida. Camarones, espagueti, pizza, lo que sea. Cada uno es distinto. Pues en el aprendizaje también. Cada estudiante aprende de una manera distinta y cada estudiante tenemos que darle un marco de aprendizaje ideal para que pueda desarrollar todas sus capacidades. ¿Cómo lo haremos? Bien, pues cuando hablamos de personalización del aprendizaje, queremos decir que no vamos a dar a todos los estudiantes lo mismo y a la vez. Yo diría, la calidad de un aula se mide en el número de respuestas que hay dentro del aula. Entonces, no podemos dar lo mismo a todos los estudiantes ni al mismo tiempo. Los estudiantes no aprenden al mismo ritmo. Entonces, queremos poner a los estudiantes, diría yo, en un paisaje lleno de oportunidades de aprendizaje. Queremos que el contenido y las propuestas de trabajo, de proyectos, se presenten a los estudiantes con distintas opciones para cada uno de ellos y que ellos puedan elegir qué voy a trabajar, de qué manera y cuándo. ¿Por qué? Porque me adueño de mi propio proceso de aprendizaje. Entonces lo hago más real, ¿verdad? Entonces, los estudiantes tienen que estar continuamente entrando en este paisaje de aprendizaje, donde hay todo tipo de recursos, de actividades, de retos, de proyectos, de información, de experiencias. Yo preparo un paisaje virtual y es el estudiante el que va acudiendo a él en busca de estas experiencias de aprendizaje. Entonces, como paisaje de aprendizaje entendemos aquel espacio en el que localizamos todas las posibilidades y todas las opciones para el alumno. Y el alumno será el que tiene que escoger. Pero hay que pensar algo, yo diría, muy clave. ¿Cómo conseguir el equilibrio entre libertad y estructura? Los estudiantes no pueden ir perdidos, si no, no saben ni por dónde empezar. No pueden estar perdidos en el espacio. Tiene que haber cierta estructura en la que puedan encontrar lo que necesitan, ¿verdad? Y eso lo haremos mediante lo que llamamos marco visual. En el marco visual es donde vamos a dar a conocer a los estudiantes cuáles son sus oportunidades de aprendizaje, cuáles son las experiencias de aprendizaje que nosotros les planteamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para que el alumno pueda escoger, previamente tengo que decirle cuáles son las opciones que yo, profesor, he planteado para ti. Claro, si solo tengo dos opciones, es sencillísimo. Lo explico en clase, chicos, podéis hacer la opción 1, podéis hacer la opción 2. Pero cuando estas opciones son muchas, no me puedo estar toda mi sesión de clase explicando opciones. Tengo que pensar cómo voy a plantearlas, a plantearles, a enseñarles, a mostrarles visualmente estas opciones. ¿Cómo comunicar estas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes? Existen muchas plataformas, Moodle, por ejemplo, y puedo darles una lista. Esta es la lista de todas las opciones de aprendizaje que tenéis. Yo lo llamo la lista de la muerte, porque a los estudiantes no les gusta nada. Los estudiantes no son analógicos, ellos son digitales. Y nuestra experiencia nos dice que en una lista como esta, los estudiantes no encuentran sus opciones. Nosotros quizás sí, para nosotros sería ideal una lista, incluso una lista numerada, pero para nuestros estudiantes no. Ahí no ven qué opciones tienen. Entonces, avanzamos un poco más y dijimos, bueno, pues vamos a marcarlo. La palabra actividad delante de lo que son actividades. La palabra recurso teórico delante de lo que son recursos teóricos. Tampoco. Para ellos no es claro. Para ellos son digitales. Hay que mostrarlo mediante un marco visual. Ellos lo ven mucho más claro en un marco visual que en una lista de opciones. Por lo tanto, una vez tengamos clara qué oportunidades de aprendizaje voy a dar a mis estudiantes, recuerden, para hacerlo personalizado, tengo que dar muchas opciones de aprendizaje. Tengo que pensar cómo se las voy a dar a conocer. Y voy a pensar en este marco visual. Este, por ejemplo, es un marco visual de la asignatura de religión. Entonces, les planteamos el marco visual,
vais a entrar en un laboratorio secreto y se trata de investigar. Para ellos es mucho más claro. ¿Qué opciones tienen? Pues pueden entrar en cualquiera de las salas. Cuando el estudiante clica en las salas, aparecen las opciones. ¿En qué salas voy a entrar? Pues en las salas que tienen la puerta abierta, ¿lo ven? Pueden entrar, no sé si ven mi ratón cuando lo muevo por la pantalla o no. No, ¿verdad? No. Bueno, da igual. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Puedo entrar en las salas donde está la puerta abierta. Entonces, ahí es donde voy a empezar mi aprendizaje. Y puedo elegir, puedo entrar en esta sala, en esta sala, en esta sala. ¿Qué ha hecho el profesor previamente? Ya ha hecho como un itinerario del aprendizaje, de tal manera que si el estudiante quiere entrar en esta sala, primero tiene que hacer las experiencias de aprendizaje que yo le he planteado en esta sala. Cuando lo haya superado, entraré en la siguiente. Visualmente, clarísimo. ¿Qué pasa si clico en una de estas salas? Pues entro en la sala de observación, por ejemplo. Para un estudiante mucho más atractivo. Lo que nos decía, pues un poquito Héctor, ¿verdad? Esto es atractivo para un estudiante. ¿Y qué hace un estudiante aquí? Para nosotros sería indescriptible, ¿verdad? Nos perderíamos. Ellos no. Ellos enseguida encuentran objetos significativos. Hay una varita mágica, hay una copa, hay una tele, hay objetos escondidos que nos van a ir marcando los distintos recursos. Y cuando yo clique en ellos, se me va a describir cuál es el reto que hay escondido detrás de esta sala. Este es un marco visual claro para mostrar pues, las distintas experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipo de experiencias de aprendizaje tengo que dar a mis estudiantes? Tengo que plantear a mis estudiantes. Para pensar en el tipo de experiencia de aprendizaje, hay que pensar que responda a las necesidades de todos mis estudiantes. Mis estudiantes no son iguales, tienen distintas necesidades, tienen distintas características. Por lo tanto, una buena herramienta que yo les voy a proponer es esta tabla Gardner-Bloom. Entonces, yo hago una tabla, en el eje X las distintas inteligencias múltiples y en el eje Y los distintos niveles de pensamiento que me plantea la taxonomía de Bloom. Entonces, voy a ir marcando cuáles son, dónde coloco las distintas actividades que yo planteo a los estudiantes. Cuanto más variadas sean, mejor. Cuando ya haya colocado las experiencias de aprendizaje, veré dónde hay déficit en mi proyecto y voy a poder pensar otras nuevas experiencias de aprendizaje. En los distintos niveles de pensamiento de la taxonomía de Bloom y que respondan a las distintas inteligencias. Y así doy respuesta a los distintos tipos de alumno que tengo en el aula. Bien, para mí es una herramienta muy, muy importante. Pienso las distintas actividades, ¿recuerdan? Las presento en un marco visual. No es suficiente, tengo que pensar un tercer elemento. Tengo que pensar en el sistema de seguimiento. Claro, ¿cómo saber quién ha hecho qué? Los estudiantes eligen, van haciendo distintas experiencias de aprendizaje, dan respuesta a distintos retos. ¿Cómo hago yo, profesor, para hacer un seguimiento de mis estudiantes? Eso tengo que plantearlo con anterioridad y tengo que reflexionarlo con anterioridad. Tengo que pensar cómo voy a hacer el seguimiento, cómo voy a saber quién ha hecho qué. Y, mejor aún, ¿cómo pueden los estudiantes controlar cómo van? ¿Verdad? Un estudiante siempre te pregunta, ¿cómo voy en este tema? Y tú le respondes, ¿verdad? Pues ellos tienen que saber en todo momento cómo están progresando. Tiene que haber este feedback constante, ¿verdad? Los alumnos en una sala, en una situación, están trabajando en opciones diversas. Por lo tanto, necesitamos un sistema de seguimiento para poder saber en cada momento dónde están, dónde se encuentra cada uno de ellos. Y estos sistemas de seguimiento también ayudarán a los propios estudiantes a situarse para poder avanzar, ¿verdad? Hay distintas maneras. Que lo vayan marcando a medida que lo hacen, que haya una tabla de registros. O algo que a mí me funciona muy, muy bien, es como un sistema de puntaje, como un ranking. Una bonificación a base de puntos
después de hacer cada actividad. Ventaja de un ranking y de un puntaje, nunca hay puntaje negativo. Es muy importante que el estudiante se sienta seguro. ¿Qué hacemos en educación muchas veces? Penalizar, ¿verdad? Entonces, en un puntaje, en un sistema de puntos, nunca hay penalización. Siempre hay bonificación, mayor o menor, pero bonificación. Y el estudiante va ganando puntos. Entonces, vamos a intentar que el estudiante se sienta seguro, que vea que fallar no es un problema. Puedo volverlo a intentar y volver a seguir ganando puntos, porque lo importante es que aprendan. Muy bien, entonces vamos a ir mirando cómo hacer este seguimiento. ¿Herramientas para ello? Muchas. Tenemos Moodle, tenemos Geniali. Geniali es un entorno visual muy intuitivo que nos permite crear estos paisajes de aprendizaje. Y en la ponencia anterior, Héctor nos habló de todo el entorno de G Suite, ¿verdad? De Google, que cada vez es más rico en herramientas para los docentes. Yo voy a enseñarles ahora un par de experiencias en el aula que llevé a cabo durante el tiempo de confinamiento de teledocencia con mis estudiantes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que demos cabida a la autonomía, a la autogestión y a este liderazgo. Los alumnos tienen que empoderarse y tienen que sentir que son dueños de su propio proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque en un tiempo de confinamiento o de teledocencia hay que tener en cuenta que hay que dar espacio, dar cabida o dar protagonismo a todos los estudiantes para evitar la desconexión, que es muy fácil. Entonces, tenemos que tener a todos los estudiantes de alguna manera pues enganchados, ¿verdad? Héctor también nos hablaba de este engagement. Pues vamos a buscar la manera de que todos sean protagonistas y todos sientan esta inquietud, ¿verdad? Por aquí nos dicen que son fans de Geniali, yo también. Este paisaje de aprendizaje está hecho en Geniali, te permite hacer imágenes interactivas de una manera muy sencilla. Era un proyecto que trabajaba las energías, trabajaba la termodinámica con alumnos de 13, 14 años. Entonces, el estudiante ve este paisaje de aprendizaje y simplemente es intuitivo. Empiezo por el 1, sigo por el 2. Tiene que haber cierta autonomía. Entonces, el estudiante puede ir clicando. Voy a mostrarles el paisaje de aprendizaje, si me lo permiten, un segundito. Entonces, dejo de compartir esta pantalla y simplemente presento otra. Bien. El estudiante ve el paisaje de aprendizaje y simplemente pues, es cuestión de clicar. La introducción, las distintas pues, actividades. Pues escalas de temperatura, tienes los recursos y te voy a hacer investigar en tu aula. Voy a ir colgando vídeos para que te sientas seguro. Después de ir haciendo todas las actividades, los estudiantes tenían que dar respuesta a un producto final. Importante, contextualizar el aprendizaje. El aprendizaje tenía lugar en sus casas. Pues vamos a generar un tipo de aprendizaje que puedan investigar, que puedan experimentar en su hogar, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Pues venga, tienen que diseñar una taza que optimice el calor. Es decir, una taza de café genial, novedosa y que evite que el café se enfríe. Cuanto más aguante caliente, mejor. Pero vamos a trabajar en método científico y cada una de sus decisiones tiene que ir avalada por un experimento y unas conclusiones. Y les damos, evidentemente, libertad, trabajo cooperativo. Les damos las herramientas para que se organicen. Para la organización, plataforma Trello. Si no la conocen, se la recomiendo. Para gestión de trabajo cooperativo y organización. Permite ir colocando aquellas actividades que ya he realizado, las que me falta por realizar, y el profesor puede ir haciendo el seguimiento de cómo van los estudiantes. Para brainstorming, Padlet. Y para la elaboración del informe, pues un documento compartido. Voy a ponerles a los estudiantes explicándoles cómo fue su experiencia y que sean ellos un poquito, pues, que les cuenten cómo lo hicieron. ¿Vale? Grabé un poquito de la exposición del proyecto final. Entonces, les voy a poner este vídeo que dura nada, 3 minutitos.
Este proyecto consistía en elaborar por grupos de 3 o 4 personas, crear o diseñar la taza que optimizara mejor el calor y que a su vez tuviera el mejor diseño de taza. Esta taza nos debería garantizar al 100% que la disminución de la temperatura del café fuera la menor y la más lenta posible. En el proyecto se nos evaluaría sobre todo el rigor de la toma de decisión de cada grupo, por lo que en cada una de ellas tenía que estar avalada por un experimento científico que corroborase lo que habíamos elegido. Perdona, Ana, ¿no se está viendo el vídeo? ¡Ay, qué pena! No sé si está algo. ¿No ven la presentación? Vemos la presentación, más no el vídeo. Vamos a intentarlo. Mira que ayer hicimos la prueba, ¿verdad, Eunice? Sí, sí, ayer se veía muy bien, la verdad. Y ayer se oía bien. Vamos a volverlo a intentar. Ahora sí se está... Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí lo tenemos en pantalla. Sí. Bien. Pues vamos a... Seguimos más o menos. Por diseño de taza. Esta taza nos debería garantizar al 100% que la disminución de la temperatura del café fuera la menor y la más lenta posible. En el proyecto se nos evaluaría sobre todo el rigor de la toma de decisión de cada grupo, por lo que en cada una de ellas tenía que estar avalada por un experimento científico que corroborase lo que habíamos elegido. Durante esto teníamos que pensar en todas las características de la taza final que íbamos a crear. Entre ellas estaban los materiales, el grosor, el color, la forma, la boca de la taza y la cucharilla. Entonces concluimos que la taza debía ser de metal, pero debía ser de doble capa porque si la haces de metal entera te quema cuando la agarras. Entonces tenía que ser de un material aislante por fuera y el conductor por dentro, como el metal. Que cuanto más ancha sea la boca, más se va a dar el proceso de conducción entre el aire y el líquido y más este se va a enfriar porque se va a dar un equilibrio térmico. Por lo que decidimos que la boca fuese lo más estrecha posible para que este proceso se diese lo menos posible y no se enfriase tanto el líquido. Por ejemplo, a la hora de ponerle una tapa, tuvimos que haber realizado un experimento para ello, porque por una parte está bien porque no se da el proceso de conducción entre el aire y el líquido y este no se enfría, pero por otro lado tuvimos que haberlo realizado, este experimento, ya que no sabemos si el vapor del café al ascender y convertirse en gotas de rocío en la tapa, si al caer enfriaría más el líquido que el proceso de conducción. Vamos a coger una cuchara de plástico y otra de metal. Cogimos 2 vasos de un método científico para el que tuvimos que realizar preguntas, hipótesis, conclusiones. Una de las aplicaciones que nosotros hemos empleado para la realización de este trabajo ha sido tanto Trello como documentos como Padlet, que son las asignadas por las profesoras, que Padlet la empleamos para un brainstorming, Trello la empleamos para la organización y documentos la empleamos tanto como para planear esta exposición y para realizar el informe. También empleamos aplicaciones como Mensajes, FaceTime y Meet para acordar ideas, Zoom, que la empleamos para realizar un boceto de lo que iba a ser nuestro proyecto final. El trabajo nos ha ayudado muchísimo a comprender sobre todo lo que era una hipótesis y el proceso científico. Y otros aspectos, yo creo que este trabajo ha sido como un triple, es decir, como de lo más efectivo que se puede hacer, porque hemos trabajado todas las competencias. Lógicamente, la mayor fue la digital y la de interacción con el medio físico. Como en cuanto a dibujar con el prototipo, ya estás trabajando la competencia artística. Luego, socialmente, en eso también nos ayuda lo de la pregunta y la hipótesis. Es decir, cuestionarte las cosas, pensar lo que tú estás buscando para ahí llegar a encontrarlo. Porque si tú nada más buscas información que te piden, pero no piensas como tal y no buscas tú tus propias respuestas, no creas un criterio. Sino, o sea, como yo actuaría en un futuro sería buscar el cambio. Adaptarme, como ven ahí, un camaleón a cualquier situación, proponer todas las ideas, porque por muy tonta que sea, puede servir. Bien, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos empoderar al estudiante, dándole libertad, dándole autonomía, acompañándolo, evidentemente, y fomentando este espíritu pues, reflexivo y crítico que decíamos en un inicio. Hay otras plataformas, como Classcraft, que ya nos vienen gamificadas
y que nos ayudan también a crear este entorno de aprendizaje. Nos decía Héctor la importancia de conectar con el interés del estudiante. Classcraft, si no lo conocen también, se lo recomiendo. Ahora les voy a hacer un pequeño paseo por Classcraft, pero es una muy buena herramienta para gamificar el aprendizaje y para generar esta autonomía en el estudiante. Es una herramienta que ya te propone pues, este entorno gamificado como si fuera una aventura épica, parecida a los videojuegos a los que juegan nuestros estudiantes. A ver, están viendo la plataforma, ¿verdad? Vamos a ver el curso de Física y Química de tercero de la ESO. Entras en Classcraft, aquí están los estudiantes. Hugo, por ejemplo, eligió ser guerrero, él ya ha alcanzado nivel 6 y tiene sus puntos. ¿No se ve de nuevo? Yo sí lo veo. Ah, perfecto. Sí, sí. Digo, uy, ya lo hemos vuelto a hacer mal, perfecto. Aquí tenemos Classcraft. Hemos entrado, los estudiantes. Los estudiantes gamifican y van adquiriendo también sus propios trajes, sus propios atuendos, sus complementos. Sistema de puntos, como decíamos antes. Aprender siempre es positivo, ¿verdad? Aquí están sus puntos de experiencia. Este es el grupo cooperativo con Juan y con Hugo. Sus poderes. Tienen también otros poderes que pueden gastar como pues, ciertas recompensas o ciertos pues, privilegios en el aula. ¿Dónde ven las actividades? Pues lo tienen puesto aquí en Misiones. Ellos entran en Classcraft cuando quieren, tienen todo hecho así por islas, ¿verdad? Y en cada isla tienen su paisaje de aprendizaje, sus experiencias de aprendizaje. Vamos a entrar en la isla que llamamos Science Masterchef. Y aquí tienen su itinerario de aprendizaje. Entonces, el estudiante es autónomo para entrar en la experiencia de aprendizaje. Entramos, por ejemplo, en este laboratorio secreto experimental. Esta es la vista del profesor. El estudiante, ¿qué verá? Verá una historia más o menos mágica, has entrado en un laboratorio secreto y demás, se le explicará la tarea, se les darán herramientas, aquí está una grabación de mí misma explicándoles pues, cómo llevar a cabo la tarea, incluso debates entre ellos, y el estudiante de forma autónoma pues va entrando, va llevando a cabo el reto, participa del debate y, importante, irle dando feedback. El feedback es a base de puntos y también pues, un feedback de cómo ha realizado la actividad. Ven aquí, estos son feedbacks del profesor, en este caso míos, pues muy bien Mónica, a pesar de que tu entrega no es temprana, vas a recibir una bonificación extra del proyecto científico, del proceso científico. Muy bien hecho, ¿verdad? Entonces, te permite el seguimiento, te permite dar a conocer las actividades de una forma gamificada, debates, incluso otras herramientas de clase que no voy a presentar porque no nos vamos a entretener. Pero existen plataformas que nos permiten crear estos paisajes de aprendizaje de una manera muy, muy atractiva para los niños. Si les parece, me gustaría presentarles una última experiencia que se llevó a cabo durante el confinamiento también. Hablábamos de contextualizar el aprendizaje. Pues dentro de la asignatura de STEAM, los estudiantes se planteaban la vuelta presencial a las aulas y hablaban de qué medidas debía tomar el colegio para que esta vuelta a las aulas fuera segura. Les hablaban de los dispensadores de gel. Entonces, ellos decían que los dispensadores de gel mecánicos, si uno los tocaba y luego los tocaba otra persona, decían, madre, eso no es seguro, porque el virus puede quedarse pues, en el dispensador. Decían, teníamos que generar dispensadores de geles inteligentes. Entonces, ellos crearon la idea que se hace en el aula, pues darles el espacio, el acompañamiento, para que lleven a cabo de forma real pues, esta idea. ¿Qué se les acompañó? Muy bien, pues vamos a diseñarlos.
hicieron todo el diseño de la electrónica, lo hicieron con placas Arduino, hicieron el diseño físico también, se imprimió el soporte con la impresora 3D, incluso pues se llevó a cabo poco a poco, cuando fue avanzando el proyecto, pues todo el control de variables que hay que tener en cuenta. La densidad del gel, la fuerza de la bomba, el tiempo de apertura, la altura de este dispensador, y luego hicieron pues este control de costes. ¿Cuál sería el coste? Compraron todos los elementos electrónicos por Amazon, los compró el colegio y los llevaron a cabo. Actualmente tenemos estos dispensadores en el colegio diseñados y construidos por los alumnos de tercero de la ESO. Si les parece, les pongo un último vídeo en el que se explica, vino Televisión Canaria al colegio y los mismos alumnos explican cómo llevaron a cabo este proyecto. Alumnos de un colegio del municipio de Los Realejos, en Tenerife, han diseñado y programado unos dispensadores de gel hidroalcohólicos automáticos durante el confinamiento. Conforme han pasado los meses, esos dispensadores han cobrado protagonismo y ahora más que comienzan las clases. María Herrera está en ese colegio del norte de Tenerife. María, buenos días. ¿Han terminado ya de construirlos? Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. Sí, han terminado hace tan solo unos días. Han construido 20, pero la idea es que antes de que comiencen las clases terminan los otros 20 y vamos a ver ese funcionamiento de los dispensadores de hidrogel que han hecho aquí en este colegio de Nazaret de Los Realejos para colocar por todas las clases. Vamos a ver si funciona y cómo vamos. A ver si va bien. Vamos así. Bueno, pues ya vemos un poco el funcionamiento de ese dispensador, como los que tenemos pues en los supermercados, también en cualquier lugar cotidiano, un dispensador que han elaborado alumnos de entre 14 y 15 años. Hablamos con Hugo Dávila, que él es el profesor de tecnología y robótica de este colegio. Pues el confinamiento ha sido productivo para estos alumnos, ¿verdad? Sí, buenos días. Sí, la intención desde el colegio y de las diferentes asignaturas es que el alumnado siguiera progresando académicamente y que en la medida de lo posible pues diéramos esa normalidad a los alumnos y siguieran trabajando pues los diferentes proyectos y actividades programadas en principio. ¿Y cómo surge esta idea? La idea realmente surge de dos vertientes. Una por parte del colegio que tiene la necesidad de irse adaptando a la vuelta al cole más tarde o más temprano, y también pues la inquietud de los alumnos y las ganas de volver a clase, y en una conversación un poquito informal en una de las tutorías sobre cómo volveríamos, qué sería lo necesario para volver, para estar seguros, y de ahí pues quisimos darle ese toque robótico que siempre le damos en el colegio y ese toque maker, ¿no? De la cultura maker que también trabajamos aquí. Comenzaron por el mes de abril y ya vemos que esto con visión de futuro. Sí, bueno, comenzamos pues online a través de videollamadas y de trabajo con Google Drive y diferentes plataformas, comunicándonos entre nosotros y redactando y dibujando en 3 dimensiones. Y sí, la intención es colaborar con el colegio y que el día 15 o el día 16, si por fin volvemos a las aulas, pues todos volvamos de la forma más segura posible. Muchas gracias por atendernos, Hugo. A ti. Y hablamos también pues con una de las autoras de este proyecto que ha participado en él. Flavia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comentar cuál ha sido la parte más complicada de elaborar el dispensador. Pues la parte más complicada ha sido ver la dosis del gel hidrógeno, porque no sabemos cuánto tenemos que usar para que salga cuando pongamos la mano. Y también pues la densidad de ese gel, ya que si es líquido, sí absorbe la bomba el gel, pero nos dimos cuenta que si es espeso, pues no. Entonces tuvimos que darle un poquito más de fuerza y pues ya perfecto, va perfecto. Muy bien, pues aprovechamos también para preguntarle a Lucía, que es otra de las alumnas, para que nos cuente, pues imagino que satisfacción, ¿no?, al ver que funciona. Sí, sobre todo lo que tú dices, satisfacción, poder llegar al colegio y ver estos dispensadores y poder decir que los hemos hecho nosotros. Bueno, ya. Muy bien, pues de eso se trata, ¿verdad? De darles voz a los alumnos y de darles espacio para que puedan desarrollar pues sus competencias. Conectar con sus intereses y conectar con la realidad que están viviendo. Muchas gracias también por darme voz a mí y por
dejarme compartir un poquito pues, en este espacio.